Hola, buenos días a todos y a todas las que estáis conectando a este foro Juan Burgos, a esta sesión del foro Juan Burgos de esta mañana de sábado, aquí de la primavera un poco fresca. Aquí nos convocamos y lo primero es daros una pequeña explicación de por qué estoy yo aquí, porque los que ya sois habituales de estos foros habréis visto que siempre está mi compañero ¿no? Bueno, primero me presento, soy Manuel López Martínez, soy militante del Partido por un Mundo Más Justo aquí en la ciudad de Sevilla, o en la provincia de Sevilla, correctamente. Y estoy aquí porque, como decía, nuestro compañero, el que habitualmente presenta este foro, Luis Antonio Rodríguez Huerta, que es el responsable de formación, ha tenido hoy que estar en otro sitio, ¿no? Y ha mirado a ver de quién podía tirar y se ha acordado de mí. Y en una pequeña sesión formativa en el día de ayer, pues me puso al día de cómo funciona esta aplicación para poder presentarlo. Así que soy novato, estoy en prácticas, haciendo estas prácticas, perdonadme los fallos en ese sentido, ¿no? Luis es donde está asistiendo en esta mañana a la octava jornada del Barrios Ignorados en Córdoba, de la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, a la cual nosotros pertenecemos como Partido por un Mundo Más Justo. Estoy aquí no para sustituir a Luis, porque obviamente es insustituible como cualquier persona, sino para cubrir el hueco en esta sesión, ¿no? Lo primero es comentaros qué es el foro Juan Burgos, ¿no? Y para eso voy a intentar compartir pantalla. Lo estáis viendo, ¿no? Sí, sí. Vale. Tú eres mi referencia, Vicente. Y si alguien no lo ve, pues me lo comenta. Bueno, el foro Juan Burgos son sesiones formativas abiertas que organiza el Partido por un Mundo Más Justo. La organiza para sus afiliados y militantes, pero abiertas a cualquier persona o simpatizante, colaborador o cualquier persona que le puede interesar la temática que tratamos, ¿no? Normalmente tratamos temáticas que nos interesan como partido y ahora explicaremos por qué vamos a tratar esta, ¿no? Está abierta eso a todo el mundo y además se puede después, se graba y se puede ver en YouTube, en el YouTube del Partido por un Mundo Más Justo y en nuestra página web. Por un Mundo Más Justo ya hay un apartado de formación donde están todas las sesiones del Foro Juan Burgos. En un primer momento vamos a por qué se llama Foro Juan Burgos, ¿no? ¿Por qué este nombre? Juan Burgos fue un militante, un afiliado que falleció de Granada, que falleció pues hace unos años, a una edad muy joven, unos 27 años. Yo obviamente no lo conocí, pero bueno, ya nos lo ha presentado Luis varias veces, nos lo ha comentado. Y Juan era una persona muy preocupada pues por el tema de la formación, con un carácter abierto, dialogante, comprometido. Y entonces, bueno, pues por este motivo a Juan se le ha dedicado estas sesiones, ¿no? de este formato. Esta no es la única actividad formativa del Partido por un Mundo Más Justo, porque nosotros tenemos en el
presentó la sesión de formación, pues el grupo de formación tiene establecida varios formatos, ¿no? El kit básico del afiliado, que es una sesión de 1 hora para personas afiliadas con una formación básica sobre el partido. Para militantes, que son ya afiliados con un compromiso de tiempo de dedicación al partido, pues también hay programadas a lo largo de un año sesiones de 1 hora y media para profundizar en el conocimiento del mundo, de la política, del partido y para ser agentes de transformación del partido. Y estas sesiones abiertas del Foro Juan Burgos, donde ya desde el 23 de octubre se han ido celebrando mensualmente o aproximadamente una vez al mes, y ya para que tengáis un poco una idea de cuáles son las que hemos celebrado, algunas de las que hemos celebrado, la última que tuvimos fue la que Adel Nayar, el imán de Badajoz, pues nos habló sobre musulmanes y musulmanas, ciudadanos y ciudadanas, vecinos y vecinas, hermanos y hermanas, ¿no? Sobre el tema que nos interesa también de la visión musulmana o la aportación musulmana a la política, ¿no? También tuvimos, esta fue la anterior, y también tuvimos un formato nuevo que se ha establecido de mesa de diálogo. Aquí ya era para tratar un tema que nos preocupaba y del cual pues no hay un planteamiento, una postura definida que podamos decir que tenemos por ser bastante controvertido y posturas pues, diferentes, ¿no? Que fue por todo el tema de la guerra de Ucrania y la pregunta que nos hacíamos si el envío de armas eran soluciones a una escalada de violencia, ¿no? Y hoy tenemos a nuestro invitado, Vicente Martín Muñoz, que yo he conocido en el día de hoy, hace un ratito, que es delegado episcopal de Cáritas Española, él es sacerdote de Badajoz, y nos va a hablar sobre el amor político, que es un apartado del capítulo 5 de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, y nosotros como partido político ya en nuestra asamblea ya definimos que o planteábamos en el esquema, un momentito, planteamos en el esquema, esta es la interrupción habitual de una niña pequeña, planteábamos que el lema de nuestra asamblea sobre rigor, diálogo y fraternidad. Y es un tema que de la fraternidad, sobre que es un eje esencial de nuestro planteamiento político. Voy ahora a presentar en un vídeo a alguien que va a presentar a Vicente mejor que yo, porque yo obviamente no lo conozco, que es María Luisa Maeso Torres, que todos lo conocen como Chucu, que es la directora de Cáritas Diocesana de Granada. María Luisa pues no podía asistir también porque tenía actividades el día de hoy y se ha podido grabarnos un vídeo y este vídeo pues nos presenta a Vicente. Pues paso ahora a compartir la presentación que nos hace María Luisa de Vicente.
Hola a todas las personas que estáis escuchando. Me han invitado para presentar a Vicente Martín y bueno, pues las gracias por haber pensado en mí y una satisfacción enorme. Bueno, qué decir de Vicente, actual delegado episcopal de Cáritas Española. Él es de Badajoz, realiza sus primeros años como sacerdote y se ordena en Badajoz. Siempre ha estado al lado de las personas en exclusión y de los barrios marginales, de esos barrios en los que nadie cae y que todo el mundo olvida y deja siempre de la mano de Dios. Como buen especialista en doctrina social de la Iglesia, del cual es doctor, y también se ha dedicado a formar a sacerdotes de varias diócesis españolas y de fuera de España, pues también tiene publicaciones sobre ello. Yo creo que es una persona idónea para el tema que vais a tocar hoy. Y bueno, nuestra vida se cruzó en Madrid hace unos años. La verdad que para mí ha sido muy positivo y maravilloso. Vicente es una persona que siempre tiene una sonrisa en su boca, en sus ojos y en su alma. Un corazón grande, enorme, siempre atento a todo lo que le rodea, para acompañar, para escuchar con esa tranquilidad que tiene. Es una persona muy activa, está siempre para todos, en todos los sitios. Es casi imposible saber dónde está cada día, en qué lugar de España, del extranjero. Lo que más me encanta de él es, en esos momentos duros, difíciles, esa paz que irradia, que siempre, siempre está al lado de esas personas que no vemos, que son invisibles para nosotros, y que yo creo que en momentos como los de ahora, tan difíciles para la sociedad, no solamente española, sino mundial, es una persona idónea para situarnos desde la comunidad católica, cristiana, cuál es nuestro posicionamiento, por qué tenemos que luchar y cuáles tienen que ser nuestros puntos fuertes para buscar una sociedad mucho mejor. Pues nada más, dejaros con Vicente, seguro que vamos a aprender mucho y encantada de haber estado un ratillo con vosotros. Gracias. Hola. A ver. Bueno, con esas presentaciones uno se sonroja, ¿verdad? Espérate un momentito porque yo no lo escucháis, ¿no? Pero yo sigo escuchando ahora, ya. Perdona. Bueno, pues espero que eso, que te hayas sentido bien presentado Por por Chuco. supuesto, es una gran amiga Chucu, ¿eh? Habla más desde el corazón que desde la objetividad. Pero sí, ahí estamos para eso. Desde esas opciones personales, ¿no? Y dentro de mi fe y mi ministerio, siempre al servicio de los más pobres, para mí son los preferidos de Dios y son los preferidos que tienen que estar presentes en mi vida. Genial, Vicente. Pues ya todo tuya la presentación. Como he comentado antes y por lo que yo más o menos pude indagar, creo que es sobre, si no me he equivocado, sobre el capítulo 5, un apartado, el amor político, que ya en sí es curioso el título, ¿no? Pues tú nos vas a desarrollar esa exposición, tendremos 45 minutos, vuelvo a insistir que cualquier pregunta de los asistentes, que actualmente tenemos unos 20 espectadores, cualquier pregunta la podéis hacer a través del chat y al final de la exposición de Vicente, pues se la iremos trasladando para que él vaya dando respuesta en la medida que pueda, ¿no? Y que así pues terminemos a las 2:30, que es la hora establecida. Todo tuyo, Vicente, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Manuel, por darme cabida en este tipo de foro. Me parece muy interesante los temas que vais abordando, también pues, de esa manera abierta a todos, ¿verdad? No solo a los militantes. Me parece que también el tema que vamos a tratar es un tema
por lo menos para mí muy interesante, y yo celebro que optéis también por incorporar en vuestras reflexiones esa mirada de la doctrina social de la Iglesia, porque la doctrina social de la Iglesia no va dirigida solo a los católicos, también va dirigida a las personas de buena voluntad, en tanto en cuanto la doctrina social quiere ser un aporte a la construcción de una sociedad y de una humanidad mucho más justa. Pues de esas cosillas vamos a hablar a lo largo de estos próximos minutos. Voy a apoyarme para que también os facilite a vosotros y vosotras una presentación en PowerPoint, y el título que se le ha dado, y como conocéis, es El amor político desde el magisterio del Papa Francisco. Y una pregunta, ¿el amor puede ser político? ¿El amor puede ser políticamente correcto? ¿Dónde queda la pasión? ¿Verdad? Bueno, pues iremos hablando de esas claves. Voy a presentar y tú me dices, Manuel, si se ve correctamente. Yo lo veo ahora ampliado perfectamente. Muy bien, pues allá vamos. Dos palabras que aparecen muy lejanas entre sí, pero que realmente no lo son. La palabra caridad y la palabra política. Ambas palabras, en algunos ámbitos, gozan de mala prensa. Hay una crítica a la palabra caridad que la considera poco más que un gesto de beneficencia, que nada tiene que ver con la justicia. Los pobres, se dice, no necesitan obras de caridad, lo que necesitan realmente es justicia. Sin embargo, la caridad cristiana no se separa de la justicia, porque el amor implica una exigencia absoluta de justicia, es decir, el reconocimiento de la dignidad y de los derechos del prójimo. La justicia, a su vez, yo creo que alcanza su plenitud en el amor. Si algo aporta el amor a la justicia, es precisamente también ternura y humanidad. La caridad parte de la justicia y trasciende la justicia. Por eso en Cáritas nuestro lema es precisamente eso: trabajamos por la justicia. Por otra parte, para muchos, la política es una mala palabra y no se puede ignorar que detrás están a menudo los errores, la corrupción, la ineficiencia de algunos políticos, la falta de ética. Sin embargo, a pesar de la mala fama y los errores, hemos de reconocer que la política es necesaria porque es un instrumento fundamental e imprescindible para la construcción de la sociedad. El Papa Francisco y la doctrina social de la Iglesia consideran que la política es una altísima vocación, una de las formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común. Para la doctrina social de la Iglesia, ambas palabras caminan de la mano, caridad y política. Es lo que se llama la caridad política y que se define pues, como un compromiso activo y operante, fruto del amor cristiano, a favor de un mundo más justo y fraterno, con una especial atención a los más pobres. Como veis, dos palabras que de por sí se consideran que nada tienen que ver, se unen en un destino: el bien común pensado desde los últimos, desde los más pobres. En octubre del año 20, el presidente Sánchez tuvo un encuentro con el Papa Francisco y las palabras que le dirigió el Papa fueron precisamente estas: la política es una de las formas más altas de caridad. Un acto de caridad que ennoblece y exige sacrificio por el bien de los demás. Pero ¿cómo entiende el Papa Francisco la política? En su pensamiento hay como varias ideas fuerza que son los que le ayudan
a construir un pensamiento acerca de la vida política. Él distingue entre política con mayúscula y política con minúscula. También distingue varias dimensiones dentro de la política. La dimensión mítica, ahora diré en qué consiste eso, la dimensión lógica y la dimensión mística. Y, en tercer lugar, señala como objetivo la construcción del pueblo. En primer lugar, distingue la política con mayúscula. A él le llama la buena política. Es ese compromiso colectivo orientado al bien común, como defensa de la dignidad de la persona, que es base de una moral social objetiva que supera todo relativismo y que integra realmente a todas las personas, familias y grupos, dándoles el protagonismo que le corresponde. Como podéis imaginar, cuando el Papa habla de este concepto de política, tiene una visión mucho más amplia, que es el mero ejercicio de la política en un partido, ¿verdad? Es una dimensión mucho más amplia. Por otra parte, él habla de la política, esa política con minúscula, basada en la miopía de la búsqueda del poder, ciega al bien común, que persigue intereses particulares, sembrando tensiones y polarizaciones. Todos somos conscientes de las dificultades por las que atraviesa hoy día la política y los políticos. Hablemos de descrédito, crispación, desafección de la ciudadanía, falta de ética en el ejercicio de la actividad. El Papa, en diversos momentos, ha hecho una contundente crítica de aquellos mecanismos políticos que de forma consciente y utilizando medios como las redes sociales exasperan, exacerban, polarizan a la sociedad. También critica que la política se convierte en ocasiones en un puro marketing en lugar de ser una discusión sana y profunda sobre proyectos para el desarrollo y el bien común. Otra tentación del noble oficio político, dice el Papa, es dejarse llevar por el inmediatismo, respondiendo a las exigencias populares en orden a asegurar los votos, pero sin avanzar en la tarea del desarrollo. Bueno, esto es algo que solemos ver en el día a día de la vida política, ¿verdad? Esa mirada pobre, estrecha de la vida y del ejercicio de la política, centrada más en la búsqueda del poder y en la consecución de los votos para mantenerse en el poder. El Papa también distingue esas dimensiones que os señalaba anteriormente. Distingue la dimensión lógica y mítica de la política. La dimensión lógica se refiere a la parte racional del quehacer político, a las leyes, a las instituciones, a la búsqueda de soluciones concretas. La dimensión mítica, sin embargo, tiene un sentido afectivo e idealista. Se refiere a esos grandes sueños, a esas grandes utopías, que son las que realmente movilizan hacia el bien común, desde un sentimiento de pertenencia al pueblo, desde un sentimiento de responsabilidad por el bien de todos. Ambas dimensiones, el quehacer concreto, la búsqueda de soluciones desde las leyes y las instituciones, pero también esos sueños, esas utopías, son necesarias para la construcción de la sociedad. Y a esas dos dimensiones se une la mística, que interioriza el amor hecho fraternidad. Me gustaba antes escuchar a Manuel decir cómo la palabra fraternidad forma parte de vuestro acervo institucional, desde vuestra manera de pensar y enfocar la acción política. Ese amor hecho fraternidad, hecho amistad social, hecho solidaridad, como raíz de toda acción para el bien común, para el bien de la sociedad. En tercer lugar, el Papa Francisco
dice que el gran objetivo de la política es la construcción del pueblo, constituirnos en un nosotros que habita la casa común. El pueblo como sujeto verdadero de la democracia. Cuando habla de pueblo, se refiere a un ideal colectivo que congrega en la misma identidad y en el mismo proyecto de justicia social a personas y grupos de raíces diversas, pero aglutinadas por un sentimiento de pertenencia. Ser del pueblo, trabajar por el pueblo, más allá de ser de izquierdas o de derechas, de una religión u otra. Él dirá, ser parte de un pueblo es formar parte de una identidad común, hecha de lazos sociales y culturales, fruto de un proceso lento y difícil hacia un proyecto común. Me llama la atención aquí también este detalle de esos lazos sociales y culturales que se van configurando, pero en un proceso lento, en un proceso difícil para un proyecto común. Como antes decía también Manuel, muy bien dicho Manuel, se nota que has leído la encíclica, o por lo menos la has ojeado. En el capítulo 5 de la encíclica Fratelli Tutti, es donde el Papa explica muy bien todo este tipo de cosas. Por cierto, aprovecho para animaros a leerla en su conjunto, para tener una visión de por dónde apuesta hoy día el Papa y la Iglesia y cuál es su aporte en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Bien, allí también, en ese capítulo 5, dice lo siguiente: para hacer posible el desarrollo de una comunidad mundial o de una comunidad más local, capaz de realizar la fraternidad a partir de pueblos y naciones que vivan la amistad social, hace falta la mejor política. Y la mejor política es aquella que está realmente al servicio del verdadero bien común. Desgraciadamente, como sabemos, y como también dice el Papa, la política hoy con frecuencia suele asumir formas que dificultan la marcha hacia un mundo distinto. Por eso también desde su visión el Papa insiste en que hay que hacer frente y tener cuidado con algunas ideologías. Concretamente él dice que hay que tener en cuenta el neoliberalismo, esa economía y especulación financiera que no solo resuelve problemas, sino que además causa estragos como desigualdad, contaminación e impone un modelo cultural único. Una segunda ideología de la que el Papa habla es del populismo insano que instrumentaliza al pueblo, exacerbando las inclinaciones más bajas y egoístas de la población y degenera en un avasallamiento de las instituciones y de la legalidad. Y también habla del nacionalismo cerrado, exasperado, resentido y xenófobo, que es una de las formas de egoísmo escondido bajo la excusa del interés nacional. Aquí el Papa es muy clarito, ¿verdad? Y eso mismo lo contemplamos tristemente en enero, el 6 de enero, cuando el asalto al Capitolio, ¿no? Un asalto al Capitolio alentado también por el que era el Donald Trump, ¿verdad? Un asalto que causó 4 muertes y que no solamente supuso una oscura jornada para la democracia en Estados Unidos, sino que también fue un aviso para navegantes, como se dice hoy día, para todas las democracias. Desde ahí, el Papa Francisco nos habla de la sana política, de la mejor política, aquella que está al servicio del bien común. Él defiende honestamente la necesidad de la política, del ejercicio de la política, en sentido amplio y en el sentido del puro ejercicio de gobierno. La mejor política al servicio del bien común, porque el mundo no puede funcionar sin ella. Lo que necesitamos, viene a decir el Papa, no es
menos política, sino más, mejor dicho, una política más sana, más a largo plazo, más humana y menos sometida a la economía y a los parámetros de eficiencia de la tecnocracia. Más política, pero mucho mejor, con más corazón. Una política que piense con una visión amplia y que lleve adelante un replanteamiento integral. Más política consciente de su responsabilidad social y capaz de reformar instituciones, coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas. Una política con más alma. Una política en la que los momentos difíciles muestra su grandeza, obrando por grandes principios, pensando en el bien común. Esa es la sana política. Se necesitan, dirá el Papa Francisco, políticos en ejercicio y personas comprometidas con el bien común a los que le duela realmente el pueblo, es decir, la sociedad, y les duela la vida de los más pobres. Desde ahí podemos resumir en 6 puntos en qué consiste esa buena política, según Francisco. Una política que parte de la realidad, porque es peligroso vivir en el mundo de la imaginación, del sofisma y de la sola palabra. Para hacer política con honestidad, se necesita conocer bien la realidad. Hace no mucho, un político hizo burla de un informe que presentamos Cáritas Española y la Fundación FOESA, donde hacíamos alusión a esa realidad dramática de más de 1,5 millones de personas en exclusión, y este político hacía burla diciendo de dónde estaban, que él no los veía. Pensaba yo, qué ceguera, ¿verdad? No se ven porque no se quieren ver. No se ven desde los despachos, claro que no. Para ver la realidad hay que acercarse a la realidad. Y acercarse no ideológicamente, sino acercarse con honestidad. El Papa Francisco dirá que para ver la realidad hay que verla desde la periferia. Porque desde la periferia se ve mucho más allá que desde el centro. Desde el centro no se ve la periferia. Por el contrario, desde la periferia se mira al centro. Eso es muy importante. Otra de las claves del Papa Francisco sobre la política es que trabaje por grandes principios, que apueste por un servicio a la sociedad a largo plazo y en clave de proceso. Que no busque únicamente garantizarse los votos, que fomente cauces de encuentro, de diálogo, de escucha del punto de vista del otro. Tenemos una política excesivamente, o una visión de la política a veces que nos transmite excesivamente tensionada. No se escucha el proyecto del otro. Directamente se descalifica porque viene del otro. Una política que promueva una economía integrada en un proyecto social, cultural, que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Una política que tenga una visión amplia para llevar adelante ese cambio integral. En ese encuentro que decía, al que hacía yo alusión con el Papa Francisco, ¿verdad? En su discurso el Papa le decía al presidente del gobierno que el político tiene la difícil misión de hacer progresar el país desde la economía, la investigación, la educación, etc. La misión de consolidar la nación con leyes, con hábitos sociales, con la justicia, con la articulación entre lo local y lo global. Y la tarea, decía el Papa, de hacer crecer la patria, desde la herencia de los padres, desde los sentimientos del pueblo, desde los valores de la cultura.
Me parecía muy lúcido también, ¿no? País, nación y patria, como misión de la política, de la caridad política. Y ahora pasamos a ese aspecto, la caridad política, como motor del bien común. La sociedad mundial tiene serias fallas estructurales que no se resuelven con parches o soluciones rápidas, meramente ocasionales. Hay cosas que deben ser cambiadas, con replanteos de fondo y transformaciones importantes. Francisco no se limita solamente a exhortar que hay que curar a los heridos de nuestro mundo y de nuestra sociedad, sino que también propone un cambio global de sociedad, luchar contra la pobreza, las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, la falta de trabajo, tierra, vivienda, dar prioridad a la vida de todos por encima de la apropiación de bienes de algunos, etc. El amor, lleno de pequeños detalles, es también civil y político y se expresa en todas aquellas acciones que buscan construir un mundo mejor. Esa es la caridad política. Ese amor que busca construir una sociedad, un mundo mejor. Aquí conviene, creo yo, recordar, porque lo he utilizado en muchos momentos de mi exposición, conviene recordar qué es el bien común. El bien común, desde la doctrina social de la Iglesia, es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. Consiste, por tanto, en la creación de las mejores condiciones posibles en cada momento, para que cada persona, grupo, institución, asociación, puedan vivir de acuerdo a su dignidad y realizarse como tales desde sus objetivos. Quiero distinguir entre bien común e interés general, porque yo creo que no es lo mismo. Hoy se habla mucho de interés general, trabajar por el interés general, y no se habla tanto del bien común. El bien común no es la simple suma de bienes particulares de cada miembro del cuerpo social. El interés general es precisamente eso, una suma de bienes, y se presenta como en clave del Producto Interior Bruto. Si yo tengo 10 y tú tienes 11, el interés general, perdón, si yo tengo 10 y tú tienes 1, el interés general dice que tenemos 11. Pero cuando hablamos del bien común, si yo tengo 10 y tú tienes 1, de lo que estamos hablando es de desigualdad social. El interés general, desde esa suma de bienes, puede dejar a minorías de una manera que naufrague, como estamos viendo en ese dibujo, que me parece súper gráfico. La caridad política impulsa un trabajo compartido, organizado por medio de instituciones, porque un individuo puede ayudar a la persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de justicia y de fraternidad para todos, a eso le llamamos caridad política, como ya dijo el Papa Pío XI en el año 1927. Se trata, por tanto, de avanzar hacia un orden social y político con alma, cuya alma pueda ser la caridad social. La caridad política, por tanto, es un acto indispensable de caridad dirigido a organizar y estructurar la sociedad de modo que el prójimo, el otro, no tenga que padecer miseria. Y para ello es necesario crear instituciones más sanas, regulaciones más justas y estructuras más solidarias que permitan modificar las condiciones sociales que provocan sufrimiento, exclusión, desigualdad, limitación de derechos. Es caridad, dice el Papa, acompañar a una persona que sufre. Y también es caridad
todo lo que se realiza, aun sin tener contacto directo con esa persona, para modificar las condiciones sociales que provocan su sufrimiento. Si alguien ayuda a un anciano a cruzar un río, y eso es exquisita caridad, no cabe duda, el político o el agente social, cuando le construye un puente, eso también es caridad. Así en broma, cuando hablo de estas cosas, le digo a la gente sencilla, ¿qué es la caridad política? Pues construir puentes. ¿Qué va a ser? Construir condiciones para que las personas vivan de una manera más digna. Caridad política no es solamente dar de comer a quien lo necesita. Caridad política es construir una fuente, crear una fuente de empleo para que pueda vivir dignamente. Por eso, cuando hablamos de la caridad política, decimos, se llega a los jubilados a través de un sistema de pensiones públicas, se llega a las empleadas de hogar a través de un convenio colectivo que proteja sus derechos, se llega a los emigrantes a través de una legislación justa. Un ejemplo es esa iniciativa que también vuestro partido, Por un Mundo Más Justo, que está también en coordinación con muchas instituciones, entre ellas Caritas Española, esa iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Me parece que es un trabajo precioso y una iniciativa súper necesaria en estos momentos. Es lo que también desde lo social llamamos la incidencia política. Y por incidencia política entiendo ese proceso para cambiar la realidad de las personas y las estructuras desde el acceso a garantía a sus derechos y desde la transformación de las causas que generan desigualdad e injusticia. Y todo ello a través pues, de un cambio en las legislaciones y las políticas, tanto a nivel local, estatal, europeo e internacional. Bueno, lo que se llama incidencia política. En la sociedad del consumismo y del individualismo, que desmoviliza y despolitiza, urge hoy día recuperar la vocación ciudadana, redescubrir la vocación de ser ciudadanos del propio país y del mundo entero, encaminados a la prosecución del bien común, constructores de un nuevo vínculo social en una sociedad desvinculada, capaces de iniciar y regenerar nuevos procesos y transformaciones, siendo parte activa en la rehabilitación y el auxilio de sociedades heridas como la nuestra, y todo ello desde la corresponsabilidad y el trabajo compartido. Ser ciudadano, parte activa en la rehabilitación de nuestras sociedades. Me parece fundamental. Y es un empeño que tenemos que lograr también los partidos y las instituciones, la misma Iglesia. Solo decir que los cristianos estamos llamados a ser ciudadanos y discípulos. En cuanto a ciudadanos, nos sentimos comprometidos con el bien de nuestra sociedad. Nos preocupa lo que le ocurre en la sociedad. Pero como cristianos, discípulos, estamos comprometidos, animados y motivados desde nuestra fe. Ciudadanos, ciudadanas, parte activa en la rehabilitación y el auxilio de sociedades heridas. La vocación a la ciudadanía. Eso es algo que yo también descubrí cuando estaba en Badajoz, en los barrios marginales, donde con otras instituciones, desde el centro de salud, los servicios sociales, la farmacia, el hogar de mayores, los colegios, la parroquia, la mezquita, el mes pasado algunos escuchasteis Abdel, pues hicimos todo un proceso de desarrollo comunitario, donde nuestro objetivo, más allá de la ideología de cada uno o de las identidades de nuestras instituciones, nuestro objetivo era trabajar por un barrio en exclusión social. Ahí descubrí yo mucho lo que significa esa vocación a la ciudadanía, ser parte activa en esa rehabilitación de la sociedad. Quiero también, en los pocos minutos que ya me quedan,
señalar algunos ámbitos para el ejercicio de la caridad política que privilegia el Papa Francisco. Varios son los ámbitos. Él insiste mucho en la opción por los pobres, y desde ahí habla también de la cultura del cuidado. Prioriza mucho el mundo de las migraciones y habla de la cultura del encuentro. Habla también y prioriza la economía, y desde ahí habla del trabajo decente, de la función social de la propiedad. Da una prioridad enorme a la ecología, no en vano pues escribió Laudato Si, ¿verdad? A la cooperación internacional desde la clave de la fraternidad, y por supuesto le da muchísima importancia al tema de la paz. Como no puedo desarrollar todos, solo desarrollaré algunos, y si alguien quiere pues podemos compartir de los otros ámbitos. En primer lugar, sobre la pobreza y la exclusión, desde una mirada de derecho. Esta caridad, dice el Papa, corazón del espíritu de la política, es siempre un amor preferencial por los últimos. Solo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que le lleva a percibir, la dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad. La caridad política mira y siente el sufrimiento del otro y es consciente de las situaciones de injusticia para transformarlas. Esa mirada es el núcleo del verdadero corazón de la política y se ha de traducir en las legislaciones y en las políticas públicas. Yo creo, no lo creo, estoy convencido, que la legislación y las políticas públicas tendrían que tener en su esencia y su misión fundamental, tener muy presente a las personas desfavorecidas de la sociedad. Porque la inclusión o la exclusión de las personas que sufren al costado del camino, dice el Papa, define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Es decir, todos mirando a los últimos. La caridad política se fundamenta en la igual dignidad de todas las personas y, por tanto, en que los derechos son inalienables y no pueden depender de las circunstancias. Sin embargo, percibo que se va instalando en nuestra sociedad esa mentalidad y ese convencimiento de que los derechos son algo que no pueden llegar a todas las personas o que dependen de las prioridades económicas o dependen de lo que uno haya hecho, como por ejemplo cruzar una frontera. Sin embargo, asumir la dignidad de las personas implica trabajar por garantizar los derechos. Y eso exige un Estado presente y activo, pero también una sociedad civil que se orienta, en primer lugar, a las personas y al bien común, más allá de los sistemas económicos, políticos o ideológicos. Porque si la sociedad se rige simplemente por los mecanismos del mercado y de la eficiencia, nunca habrá lugar para los más pobres. Ahora bien, la caridad política actúa desde el principio de la subsidiariedad para garantizar la participación de los mismos excluidos en la búsqueda de su propio desarrollo. Y eso implica superar esa idea de políticas sociales concebida como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, sin contar con sus ideas, con sus inquietudes, sin contar con ellos. Ese es un tema que al Papa le preocupa mucho en el ámbito de la caridad política. Otro es el de las migraciones y la cultura del encuentro. Francisco denuncia que los miedos sociales llevan a levantar muros en la tierra y en el corazón para evitar el encuentro de culturas y personas. La ausencia de humanidad se expresa en las fronteras, ante la realidad de miles de personas que escapan de la guerra, como ahora tristemente estamos contemplando con la salida de millones de ucranianos. Las persecuciones, las catástrofes naturales, buscando una nueva oportunidad. El Papa dice, ¿qué pasa? ¿Que no hay humanidad en las fronteras?
Los migrantes son considerados no suficientemente dignos, como si no tuvieran la misma dignidad que cualquier persona. Sin embargo, la caridad política no entiende si el otro, el que sufre, el prójimo, es de acá o de allá. La caridad política no entiende de fronteras, solo entiende de dignidad, de justicia y de compasión. La fraternidad universal reclama una cultura que vaya más allá de las dialécticas que dividen y enfrentan. Hoy se necesita, insiste el Papa Francisco, una cultura del encuentro que potencie el diálogo y el consenso, la acogida y la hospitalidad, el fecundo intercambio y un horizonte universal. La cultura del encuentro es uno de los grandes signos de esta nueva época que nos toca vivir. El Papa plantea varios principios en materia de migraciones y refugio. Él hablará de la defensa del derecho a emigrar, aunque también el derecho a no emigrar. Esto no es algo que se invente el Papa. El Papa Juan XXIII, decía hace muchísimo tiempo que emigrar para mejorar es un derecho. Emigrar para sobrevivir, una injusticia. También otro de los principios que señala el Papa es un marco común internacional de protección de los derechos humanos, que se constituya en un instrumento para una mejor gobernanza de las migraciones. Otra de las claves que aporta es apostar por un modelo de convivencia intercultural, un modelo que pivota sobre tres aspectos: la igualdad de oportunidades en la sociedad de acogida, el reconocimiento de la diversidad cultural y la promoción de comunidades acogedoras. A veces pienso que muchas políticas que se hacen con el tema de las migraciones van dirigidas exclusivamente a los migrantes, pero debe haber políticas que nos ayuden a nuestra sociedad a ser una sociedad cada vez más acogedora, a nuestras comunidades. Y en eso tenemos un reto todos, los partidos y las instituciones, entre otras la Iglesia. Una convivencia intercultural y, por supuesto, erradicar toda actitud de racismo y xenofobia que algunos partidos políticos, por cierto, fomentan con fines electoralistas. Y tristemente, tengo que decir que algunos cristianos se dejan llevar por esas políticas insanas. Esos principios se concretan, dice el Papa, en 4 grandes acciones, 4 grandes verbos: acoger, proteger, integrar, promover. Bien, no sé si me queda mucho tiempo, voy a aprovechar rápidamente para luego dejar un espacio al diálogo, si a ustedes les parece bien. Un tercer ámbito que el Papa da mucha importancia es el de la economía. Una economía al servicio del ser humano. Así lo entiende el Papa y la doctrina social de la Iglesia. Una economía al servicio del ser humano. Francisco pone el foco de atención en un modelo economicista que confunde crecimiento con desarrollo, lo cual genera una cultura del descarte que atenta contra la vida de los pobres y la vida del planeta. Así denuncia el Papa la dictadura de una economía sin rostro y sin un objetivo verdaderamente humano. Una economía, dice él, que mata y excluye, fruto de una ideología que defiende la libertad absoluta del mercado y la especulación financiera. Sin embargo, el mercado no lo resuelve todo. La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias han evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado y que además de rehabilitar una sala política
que no esté sometido al dictado de las finanzas. Tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro de la actividad social, cultural, económica y política. La persona en el centro. Y sobre ese pilar construir las estructuras que necesitamos. Los políticos han perdido su poder y lo han perdido frente al poderío de lo económico. El dinero, dice Francisco, debe servir y no gobernar. Por ello es muy importante recuperar el papel del Estado y de los poderes públicos en la economía, que han de velar especialmente por el bien común y por hacer real la solidaridad con los más desfavorecidos y hacerlo, como decía antes, desde el principio de subsidiariedad, que por supuesto otorga libertad para el desarrollo de las capacidades en todos los niveles, pero al mismo tiempo exige más responsabilidad a quienes tienen más poder. Es necesario, dirá el Papa, introducir nuevos parámetros en la economía. Parámetros como lo que decían, poner a la persona en el centro de la vida económica. Introducir otras lógicas, como la lógica del don en la actividad económica. Eso es algo que insistía mucho el Papa emérito Benedicto XVI en Caritas in Veritate. Otro de los parámetros es que el esfuerzo económico se centre no solo en lo que más renta, sino también en los fines sociales de la entidad, priorizando a los que peor están, desde una justa redistribución de los recursos, en definitiva, una economía integrada en un proyecto político, social, cultural, que busque el bien común para abrir camino a oportunidades diferentes. Ya hay, pues, varias iniciativas. Me parecen que algunas son, pues, esas pequeñas semillas, iniciativas económicas, semillas que irán dando con el tiempo sus frutos, que apuntan por esta economía mucho más humana, la economía del bien común, la economía social, la economía de la comunión. Bueno, son iniciativas que generan nuevas oportunidades. En Cáritas apostamos y trabajamos mucho por la economía social, por ese otro modelo económico donde la persona aparece en el centro. Y por último, la paz social es otro de los temas que aborda el Papa. La consecución de la paz social como fruto del bien común y del diálogo social. La paz está en relación estrecha con la redistribución de la renta, con la inclusión de los pobres y con el respeto a los derechos humanos. Cuando una sociedad abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos o sociales que aseguren la tranquilidad. Porque la paz no es, sin más, la ausencia de la guerra y la violencia, sino que la paz es el fruto de un orden social regido por la justicia, la fraternidad y el bien común, y en donde siempre esté presente la defensa y la promoción de la dignidad humana. Se necesita una auténtica arquitectura para la paz, en la que intervengan las distintas instituciones de la sociedad, cada una desde su competencia, pero también se necesita una artesanía de la paz, una artesanía que involucra a las personas, pues cada ser humano puede ser en el ámbito donde se encuentra, desde el ámbito más cercano como es la familia, puede ser con su estilo de vida un fermento eficaz para la paz. Y quiero terminar pues señalando algo que el Papa también dice mucho. El servicio al bien común es una vocación que exige renuncias y mucha esperanza. No siempre se trata de lograr grandes éxitos, que a veces no son posibles. Los objetivos soñados en las estrategias se logran solo parcialmente. Más allá de esto, quien ama y ha dejado de entender la política en sentido amplio
como una mera búsqueda de poder, dice el Papa, tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor. No se pierde ninguna de las preocupaciones sinceras por los demás. No queda en saco roto. Y termino. El Papa nos ofrece un criterio de discernimiento para el buen ejercicio de la caridad política. Él dice, pensando en el futuro, hemos de hacernos estas preguntas. ¿Cuánto amor puse en mi trabajo? ¿En qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos reales construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? Muchas gracias. Hasta aquí llegó mi exposición. Pues muchas gracias, Vicente, por la intensidad de tu exposición y por todo lo que has querido abarcar. No sé si te has dejado algo ahí todavía que te hubiera gustado decir, porque tampoco es que haya muchas preguntas en el chat. Ahora te traslado las de una persona que... Bueno, no se trata de más preguntas o menos, era un compartir y quien quiera puede también manifestar alguna opinión, no solo preguntas. Claro. Y si no, pues nos vamos y Santa Paz. Bueno, pues te voy a trasladar. Le he hecho una foto porque si no, no me aclaro yo con la ventanita del chat exclusivamente. Y te traslado las preguntas de uno de los participantes. Yosune Moneo, y que nos pregunta ¿por qué no cambiar el denunciar la actual economía por aprovechar la fuerza económica de la Iglesia para promover economía antropocentrista y naturhumanista? Perdón, no, me he perdido ahí. Sí. Es que me ha distorsionado la voz. Vale. Yo repito. Dice, ¿por qué en lugar de denunciar la economía no Sí. se aprovecha, ¿no? ¿Cómo era? La fuerza económica de la Iglesia para promover economía antropocéntrica y naturhumanista. ¿Y? Naturhumanista. Vale. Mira, bueno, yo creo que primero también hay que ser honestos con la realidad. Es decir, hay un modelo económico que confunde crecimiento con desarrollo, ¿verdad? La Iglesia, la gran fuerza que tiene la Iglesia no es una fuerza económica. La gran fuerza que puede tener la Iglesia en estos momentos es la de un testimonio que apuesta por otro modelo económico. Por eso yo decía, que hay pequeñas iniciativas que son proféticas, que hoy por hoy no son alternativas al modelo de economía de mercado, pero que están apuntando precisamente esa iniciativa antropológica más centrada en las personas que decía este participante. Yo creo que también hay que denunciar las situaciones injustas porque este modelo económico no es barato para los más pobres. Te voy a trasladar un poco las preguntas que ha trasladado esta persona, que van un poco más o menos en esa línea, pero bueno, y ahora yo también me he apuntado a algunas cuestiones que me gustaría comentártelas. También nos dice, hablar de paz y permitir la fabricación y el comercio de armas y los ejércitos de las leyes excluyen de los derechos humanos a miles de millones de personas. Y yo creo que a lo mejor es un aspecto de los que tú has dicho que te quedaban, ¿no? Porque yo creo que el Papa Francisco ha sido muy claro también con respecto al comercio de armas, ¿no? Sí, vamos, él está claro que en esos temas él insiste mucho. La importancia y la apuesta es por la paz, ¿verdad? Por el diálogo, el consenso. Siempre él va a buscar esa cultura del encuentro por encima de todo.
Yo te comento una cuestión que tú que has comentado, que me ha llamado la atención. La primera, has comentado de un político que criticó el informe de FOESA. Sí. Tú has comentado que qué ceguera, ¿no? Sí. Precisamente yo creo que hay mucha ceguera, ¿no? Que hay que abrir los ojos a muchas realidades que precisamente la sociedad oculta, ¿no? Y en esto te comento sobre un hecho ocurrido recientemente en los asentamientos de Lepe, Sí. en la Fresa. Pues hace 2 días falleció un chico, un bracero, y también decía que hay una urgencia por resolver todo lo que atenta contra los derechos humanos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tiene que urgir a los partidos políticos, a buscar cuáles son esas urgencias, ¿no? Para eso hay que mirar, Manuel, con honestidad. Y a veces la mirada de los partidos es excesivamente ideológica. Por eso no es capaz de ver las realidades concretas, las realidades de los más pobres. Yo tuve la oportunidad, justamente los días antes de Semana Santa, de estar visitando los asentamientos. Estuve por esa zona en Huelva. Visité varios campamentos, varios asentamientos. Me parecía una realidad tan dura, tan contradictoria y tan injusta que me conmovió. Es decir, me llamaba muchísimo la atención, ¿no? En una de las calles, a la izquierda, todo el mundo del mercado, lujos, ¿no? A la derecha de la carretera o de la calle, todas las chabolas, ¿no? Era la desigualdad y la riqueza, mirándose frente a frente, pero separadas, ¿no? Yo sé que es un tema muy amplio, complejo, pero hay que humanizar esas realidades. Cuando vino el observador de la ONU, justamente antes de la pandemia, vino el observador de la ONU, estuvo visitando los asentamientos y dijo que eran tan duros como los campos de refugiados de Lesbos. Yo he estado en Lesbos y me impresionó. Y cuando estuve el otro día en los asentamientos me volví a impresionar. Pero para ver esa realidad hay que salir. Hay que salir a conocerlo. ¿No? Hay que callejear la realidad. Otra cuestión que yo te traslado de tu exposición es que me ha llamado mucho la atención un aspecto que has tratado cuando hablabas de los emigrantes o de la inmigración. La convivencia intercultural. Sí. La necesidad de políticas orientadas a crear una sociedad más acogedora, no solamente políticas orientadas a los migrantes. No sé si tú eso puedes, porque me parece que es un aspecto muy interesante en el que hay que profundizar, de cómo desarrollar esa capacidad de que nuestra sociedad acoja y se encuentre y que pierda el miedo al diferente. Efectivamente, mira, primero tenemos que convencernos de que ya no vivimos en una sociedad con migrantes, sino en sociedades migratorias. ¿Por qué? Porque la movilidad está constantemente, ¿no? Y eso está configurando nuevas sociedades y nuevas identidades. Cuando las políticas hacia los migrantes se focalizan solamente en las personas para capacitarlas a su integración, a mí me parece que es importante, ¿no? No creo que no tienen en cuenta el otro aspecto. Es decir, ¿en qué medida también esas políticas capacitan y preparan a las sociedades de acogida?
para que realmente sea esa interculturalidad, que es inevitable, por cierto, ¿no? Que es inevitable. Con lo cual, yo creo que hay que trabajar mucho ese aspecto de la convivencia intercultural, porque lo que no se conoce, no se valora y no se quiere, no se cuida. Y desde fuera, yo puedo entender los miedos, no compartirlos, puedo entender los miedos sociales. Y cómo esos miedos sociales nos llevan a levantar muros. ¿Cómo se caen los muros? Conociendo a las personas. Ojo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La gente que viene no es ni más buena ni más mala de la gente que estamos aquí. Son personas que están buscando un futuro, ¿no? En la medida en que propiciemos esos espacios de encuentro, lograremos ir creciendo en una sociedad mucho más acogedora y mucho más intercultural. No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo a la migración. Claro que no. Yo entiendo que hay que hacerlo de una manera organizada, coordinada, pero a mí me llama mucho la atención. Es decir, en una zona donde genera tantos miles de millones de euros, como es lo que tú antes has hablado de los asentamientos, ¿no? Eso es gracias a que hay personas que trabajan. Si no, no podría recogerse la fresa y los frutos rojos. Necesitamos. Y también tenemos que reconocer cuántas personas de nuestros familiares lo hemos puesto en manos de personas migrantes. Es decir, le estamos dando lo más valioso, el cuidado de nuestros seres queridos, a los migrantes. Y sin embargo, nos parece que nos invaden. Claro, yo creo que hay que trabajar mucho para desmitificar todo eso. No quiero pecar de buenista. A veces alguien ya me ha dicho que soy un buenista con ese tipo de cosas. Creo que las cosas hay que hacerlas lo mejor posible, pero no de cualquier manera. No de cualquier manera. Y no a costa de los derechos. Recuerdo que decía un migrante, que llamó a su padre, ¿no? Un migrante que llamó a su padre y le decía, mire, aquí en España soy un ilegal, ¿no? Y le contestó el padre, dice, no, hijo, tú no eres un ilegal, tú eres un pobre. Porque si no fueras pobre no serías ilegal. Perfecto. Bueno, yo en esto de la convivencia intercultural, comentar también precisamente cosas que conozco que se hacen aquí en Sevilla, las que a mí siempre pues, me ha gustado participar, porque sobre todo con la realidad latinoamericana que está implantada aquí en Sevilla, ¿no? Por ejemplo, se organiza, porque ellos se organizaban, las comunidades bolivianas, un carnaval con sus vestidos, con sus ropas, con sus bailes y sus danzas, y lo organizan por el centro de Sevilla. Antes lo hacían en la periferia y poco a poco ha sido posible, con la comunidad boliviana con más numerosa, pero también el resto de comunidades latinoamericanas. Y entonces el conocer la cultura, conocer a esta gente que lo que hacen es celebrar la vida como lo celebramos nosotros en muchos aspectos, pues ayuda precisamente a eso, a aceptarlo y a perder el miedo a que el inmigrante es alguien diferente, ¿no? También hay comercios aquí me imagino que como en cualquier ciudad, que regentan inmigrantes, ¿no? Para poder conocer la gastronomía, otra manera de aceptar y ir conociendo sus riquezas, ¿no? Ya por último,
comentarte unas preguntas sobre y aprovechar y comentar sobre la ILP, ¿no? También has comentado que colabora Cáritas, pues precisamente es genial esa colaboración de Cáritas porque está llegando a mucha gente, ¿no? Nos alegramos de eso, ¿no? De esa colaboración. No sé si estáis haciendo un seguimiento de la ILP, de la participación de las distintas Cáritas en cómo se está desarrollando. Mira, yo concretamente no sé cómo va el número de firmas recogidas. Sí sé que hicimos una apuesta, y así se lo trasladamos a las Cáritas diocesanas, y que el pasado miércoles se les volvió a enviar una carta animando a seguir en ese empeño, ¿verdad? Porque nos parece que es importante y que es ahí donde nos lo jugamos, precisamente a nivel de esa incidencia política. Nos pareció una iniciativa interesante y por eso apostamos por ella, viniera de donde viniera. Porque siempre tú sabes que hay gente o hay instituciones o incluso ONG cuando dicen que esto viene de la política. Bueno, no hay que demonizar la política. Yo ya lo he insistido, el noble arte, la caridad política, ¿no? Es decir, uno de los signos más preciosos, dice el Papa, de la caridad. Por eso, y nos parecía que era una iniciativa súper interesante, necesaria y que iba muy en la línea de nuestras propuestas. También nosotros hacemos propuestas, sobre todo cuando va a haber épocas de elecciones, argumentamos con una serie de propuestas políticas, le llamamos así, donde buscamos la interlocución con los partidos y el diálogo para manifestarles por dónde creemos que deben ir las políticas sociales, fundamentalmente. Pues, bueno, muchas gracias. Yo creo que si no hay... Veo manos levantadas, pero si no me lo expresáis en el chat la pregunta, no podemos trasladarla. Preguntas vamos a intentar, en todo caso, preguntas concretas que le hagamos a Vicente. Yo no soy capaz de ver si hay algún comentario o alguna pregunta concreta que te pueda trasladar. Así dice Teresa, pues tú lo ves. ¿Cómo estamos, como tantos como estamos en esta línea, cómo tenemos tan poca presencia en nuestras comunidades parroquiales adormecidas? Bueno, yo no sé, Teresa, sé que, y yo insisto mucho en esto, que tenemos que despertar también a nuestras comunidades parroquiales en estos temas. Porque sí es cierto que a veces aparecen o están como muy adormecidas. Y ahí tenemos que ser nosotros, aquellos que estamos convencidos, que apostamos, que nos creemos que lo social, dentro del ámbito religioso y de la fe, que lo social es un ámbito privilegiado para vivir la fe, que somos nosotros los que tenemos que apostar por esto y promover iniciativas. Ya sé que me dirás, no siempre nos van a dejar, pero hay que estar ahí. Tenemos a nuestras comunidades parroquiales despertarlas para que no se queden encerradas en el templo, sino que salgan a la calle a callejear precisamente la fe, como dice el Papa Francisco. Y cuando digo callejear la fe, es callejear la caridad y la esperanza, porque mucha gente necesita esa esperanza. Y tener personas que apuesten por ellas, que luchen con ellas. Lo estábamos hablando antes con la realidad de migrantes. La iniciativa legislativa popular es algo que yo creo que debe estar también
en las mismas parroquias, apostando y apoyando. Pero para eso tenemos que despertar nuestras comunidades. Pues te traslado, Vicente, otra pregunta que he visto que hace ahora Sebastián Badosa, que tenía problemas con el chat, pero te pregunta, ¿me podría explicar más en profundidad, en el poco tiempo ya que tenemos, qué es la lógica del don en la actividad económica? Sí, eso lo propone Caritas in Veritate, el Papa Francisco, y precisamente lo que viene a buscar es, lo que quiere proponer es, no solamente en la actividad económica lo que debe primar es la rentabilidad, sino los fines sociales. Desde ahí habla él de la economía de comunión, de la economía del bien común, de la economía social, ¿no? Donde tienen muy presente precisamente los más pobres. Es decir, no buscar solo la rentabilidad, que es necesaria, evidentemente. Una empresa está para ser rentable, no cabe duda, pero también para propiciar el desarrollo de los propios trabajadores. Es decir, es lo que hemos hablado siempre, no solamente es la búsqueda del capital, no es la búsqueda de los beneficios, sino también una buena inversión en las personas que trabajan, que redundará necesariamente en la misma empresa. No te oigo. Disculpa, que había silenciado. Creo que ya podemos dar por finalizado esta sesión. Si nos van dejando más preguntas, pues ya vemos la manera de hacértelas llegar y que tú en un momento dado lo puedas responder. A ver si... Porque entran las preguntas, pero... Muy bien, yo creo que también están diciendo cosas muy interesantes, ¿no? Por ahí. Yo no creo que deba haber modelos económicos cristianos, no lo sé. Tampoco soy un especialista en economía, ¿no? Sí sé que hay claves que puede aportar la fe, como es una economía mucho más humanista, ¿eh? Y esas iniciativas a mí me parecen pequeñas, pero posibles, reales. Todo el tema de finanzas éticas. Bueno, no sé si un modelo cristiano de economía. Hoy se habla de la economía del Papa Francisco, que precisamente viene a insistir en lo que hemos hablado antes, en esos nuevos parámetros, ¿eh? En otros modos de trabajar, en la apuesta por un trabajo digno y decente. Eso forma parte también de una economía humanista, ¿eh? Pues, Vicente, muchas gracias por tu exposición, por la respuesta a todas estas preguntas y por la amplitud del tema y cómo nos lo ha centrado en ese pequeño título del amor político, ¿no? Que es una llamada. Ya el título provocaba cierto, con alguna gente me decía, pero ¿puede ser político el amor? Políticamente correcto, ¿dónde queda la pasión? Bueno, pues yo creo que necesitamos personas apasionadas, ¿no? Como las que estáis aquí participando en este foro, que buscan y buscáis desde vuestro partido, desde vuestra militancia o desde vuestras instituciones, ¿no? O incluso pues, desde las propias iniciativas personales, buscamos entre todos construir ese mundo mejor, ¿no? Construir una sociedad mucho más humana, más justa. Yo creo que ese es el empeño y que esa es una de las utopías y de las esperanzas que no podemos perder nunca, ¿eh? El día que nos paremos, bueno, pues nos perderemos. Nos perderemos en esa búsqueda de ese mundo mejor. Os felicito por esta iniciativa, por este tipo de foros, por abordar también este tema desde la perspectiva más católica. Es verdad, por ahí alguien lo ha dicho, la Iglesia, bueno, pues la Iglesia es santa y pecadora, como sabéis, ¿verdad? Necesita conversión constantemente, Francisco lo insiste mucho, ¿eh?
pero la Iglesia quiere estar al lado de los últimos. Por lo menos en esa parte de la Iglesia de la que yo vivo y participo y con la que sueño, tenemos claro quiénes son los preferidos de Dios, que son los más pobres, cómo necesitamos trabajar por el bien común, por el bien de todos, no de algunos, no el interés general, decía yo antes, ¿verdad? Y que es posible soñar en una nueva fraternidad, desde esa gran familia humana. Gracias, Bueno, Manuel. muchas Vamos a gracias. seguir trabajando. Muchísimas gracias, Vicente, y muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Un abrazo.